Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, versículo 24, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de las señales antes del fin, hermanos. ¿Cuántos quieren aprender hoy, hermanos? ¿Cuántos quieren aprender hoy, hermanos? Bien, vamos a hacer silencio, vamos a disponernos con la palabra, hermanos. No nos distraigamos. Bien, dice así esta preciosa palabra, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Voy a leer nuevamente esto último. Dice la Biblia, dice Jesús mismo, la palabra, Jesús es la palabra, la pregunta que le hacen los discípulos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hermanos, voy a hablar como tema en esta mañana lo que está en el versículo 3. Dinos qué señal habrá de tu venida. ¿Cuántos quieren recibir de Dios este mensaje, hermanos? Vamos a darle un aplauso al Señor. Déselo fuerte, hermanos. Monitores. Dinos qué señal habrá de tu venida. Este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Es necesario que sepamos las cosas que están aconteciendo, hermanos, en este tiempo. Este tiempo, hermano, es decisivo para toda la humanidad. Para ti que estás sentado allí, este tiempo es muy decisivo. Nada de lo que está pasando a nivel mundial, hermano, es casualidad. Absolutamente nada. Estados Unidos, hermanos, está simplemente no queriendo que le quiten el protagonismo mundial. Pero, hermanos, simplemente Dios está dirigiendo la historia humana. Dios está dirigiendo, hermanos, la historia humana. El resurgir de Rusia simplemente, hermano, es lo más bíblico que está sucediendo, porque es necesario que Rusia por el norte invada a Israel. Así que, hermano, yo sé que muchos aquí están desconociendo las cosas que están pasando alrededor y simplemente, hermanos, Dios está moviendo las fichas del ajedrez porque la segunda venida de Cristo está cerca, y si usted lo cree, vamos a darle un aplauso al Señor. Los discípulos le preguntaron a Jesús por una señal y Jesús dio muchas señales. Es lo que hoy vamos a hablar hoy. Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y cuando Jesús dio este discurso, los capítulos 24, 25 y 26, Jesús estaba a pocas horas de ser arrestado y a pocas horas de ser crucificado. Entonces, hermanos, Jesús estaba interesado que antes él de morir, él pudiera enseñar de manera clara las señales que habían de su segunda venida. Y Jesús y los discípulos le hacen esta pregunta. Realmente los discípulos le hacen a Jesús tres preguntas. Los discípulos le preguntan a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas.
1. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Estas tres preguntas, hermanos, se las contestó Jesús a los discípulos. Y estas mismas preguntas Jesús te las va a contestar a ti en esta mañana. Porque yo sé que más de uno aquí ha tenido esta duda. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Todas las preguntas las resuelve la Biblia. Y Jesús no les deja ninguna pregunta sin respuesta a los discípulos. Jesús no te va a dejar sin respuesta en esta mañana, sencillamente porque la Biblia nos da toda la respuesta. Y la Biblia, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, y en Jesús están todas las respuestas de la humanidad, hermanos. El problema a la drogadicción la tiene la Biblia, la solución. El problema al alcoholismo, Jesús es la respuesta. El problema al adulterio, Jesús es la respuesta. Así que dígale de nuevo al hermano, Jesús te va a hablar en esta mañana. Quizás usted se pregunte, ¿volverá Cristo por segunda vez? Por supuesto. ¿Qué acontecerá en el futuro cercano? Todas estas cosas las vamos a ver en esta mañana. Y muchos limitan las señales que usted va a escuchar hoy. Algunos la han limitado al primer siglo. Esto se nos habla de preterismo. Usted se lo va a encontrar más adelante. Pero algunas de las cosas que Jesús habló aquí nunca se cumplieron en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Sencillamente el Evangelio no se había predicado en todo el mundo allá. Ellos habían predicado el Evangelio en todo el mundo romano conocido, pero no como Jesús lo había dicho. Este Evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces, hermanos, hay algunas cosas aquí que no se cumplieron cuando Jesús lo dijo. La destrucción de Jerusalén tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Y Jesús está hablando un lenguaje apocalíptico y está combinando la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Hoy vamos a tener bien claro, hermanos, acerca de las cosas que van a acontecer, que están aconteciendo delante de nuestros ojos. Y hermanos, simplemente, hermanos, estas cosas, el mundo que usted está viendo, está a punto de acabarse. Jesús va a venir literalmente a esta tierra, literalmente. Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra. Y Él va a ejercer su autoridad con vara de hierro, con justicia. Ya el Jesús de amor y de misericordia que vino hace 2000 años, ya no va a venir así, sino que Él va a regir al mundo con vara de hierro, hermano. ¿Cuánto le aplauden al Señor, hermano? Jesús dijo claramente que el día ni la hora absolutamente nadie lo sabe. Jesús lo pudiera hacer, hermano, porque Jesús es Dios. Pero acuérdate, hermano, que Jesús, Él se despojó a sí mismo. Él no tuvo Él voluntariamente dijo, bueno, yo voy a depender del Espíritu Santo en esta tierra y el conocimiento que yo tengo voy a tenerlo y a dependerlo como cualquier hombre. Porque Jesús conoce el futuro. Y Jesús cuando dijo, por supuesto que estaba hablando limitadamente como hombre. Jesús dijo que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Aunque usted no lo crea, hermanos, quizás alguno aquí, quizás pueda burlarse y pueda no creer que Jesús viene por segunda vez. A los burladores del tema de la segunda venida de Jesús, quiero decirles que les puede acontecer lo que está en el capítulo 25 de Mateo. Ahí mismo. Les puede acontecer lo que está en el versículo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta es una figura de la iglesia. Las 10 vírgenes, la iglesia fue a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, las insensatas, es decir, hermano, que aunque usted no lo crea, gente insensata en la iglesia
es gente que no se está preparando para la segunda venida de Jesús. Yo no escuché nada. Esto lo está diciendo el mismo Jesús. Gente que piense que va a vivir aquí por la eternidad son insensatos. Gente que solamente estén pensando en sus propios proyectos, en su propio futuro, son insensatos. Yo no escuché nada. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros que tenemos tantas prioridades y viene Jesús y nos las cambia. Hermano, usted nos está diciendo que no hay que estudiar, yo no estoy diciendo eso. Mientras estés en esta tierra, trabaja y sé esforzado y hasta donde te sea posible, sé el mejor y sé el más excelente. Pero con todo eso lo que tú puedas hacer, si tú crees, hermano, que ese éxito humano es el que te va a sostener en esta tierra, lo siento mucho, te estás volviendo un insensato. Aquí no los está diciendo Jesús, hermano, solamente hoy vengo a cumplir una labor de mensajero. Las insensatas toman la lámpara. La lámpara es en la Biblia, la Biblia. La lámpara es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, hermanos, que las insensatas en las iglesias aman la palabra. Yo no escuché nada. Pero las insensatas no tienen aceite. Hermano, ¿es eso posible? ¿Es eso posible? Yo no escuché nada, hermano. ¿A cuántos Dios les está hablando? Hermano, aquí está en la Biblia, hermano. Simplemente estoy traduciéndolo, estoy diciéndolo de manera muy sencilla. Aquí lo dice, no tomaron contigo aceite. Es decir, hermano, que podemos ver en la iglesia un grupo de personas que descuidan la relación con el aceite. El aceite en la Biblia es una simbología del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dígame usted respóndase a sí mismo. ¿Usted ama la palabra? Lo más probable es que me diga que sí. Pero sí quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? Si está descuidado, si hace rato no ora, usted usted está cayendo en la línea de la insensatez espiritual. Y todo el que descuide la comunión con el Espíritu Santo, tarde o temprano, el esposo le va a venir. Y aquí hay en el versículo 4, mas las prudentes, dice aquí la Biblia, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, ¿quiénes cabecearon, hermanos? Léalo usted en su Biblia. ¿Quiénes cabecearon? ¿Las insensatas o las prudentes? Todas. Qué tremendo, ¿ah? ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Que toda la iglesia puede volverse insensata al no tener esa esperanza de la segunda venida de Jesús. Dígale al hermano, la segunda venida de Cristo está cerca. Aleluya. Insensatez espiritual. Insensatez. Y a la medianoche, dice el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Esto está tomado de la figura del matrimonio en los judíos, ¿no? El esposo venía a la medianoche. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que representa la iglesia, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, aquí viene y se marca la diferencia. Todas cabecearon, pero las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas creen que porque el hermano tiene más Espíritu Santo que el otro, cree que por solo tocarlo, y cree que se puede comprar al Espíritu Santo. Esto no es así. La relación con Dios, hermano, Dios mora dentro de uno por medio de su Espíritu Santo. O sea, dentro de nosotros vive Dios por medio de su Espíritu Santo. Y mientras tú más estés cerca del Espíritu Santo, más de la comunión con Él, vas a ser más llenos del Espíritu Santo. Esto no se puede comprar. Esto no es hermano, ore por mí para que venga el Espíritu Santo. O sea, en cierta manera sí, pero ese es otro tema de predicación. Podemos orar imponiendo las manos para que vengan el don de lengua, esa es otra cosa, no estoy hablando de eso.
estoy hablando, hermanos, de la comunión diaria del Espíritu Santo. Esto es personal. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras. No seas irresponsable, tienes que congregarte, ven a ayunar, ven a los discipulados y no me pierdas clase. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, tenían que pagar un precio. Este es el precio que muchos cristianos no quieren pagar. El precio de tener la comunión con Dios. Esto no nos habla de cosas económicas, pero sí hay un precio de levantarse más temprano. Yo no escuché nada. Hay un precio de venirse más temprano los domingos a prepararse. Hay un precio de acostarse más tarde y hay un precio de levantarse a la hora que Dios diga que te tienes que levantar para que ores. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Y las que estaban preparadas, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, es increíble, hermano, quizás usted se ha perdido de este versículo. Dice que mientras ellas iban a comprar, es decir, quizás podemos ver gente en la iglesia que pueda decir: ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a hacer el discipulado, ahora sí, en ese ahora sí va a venir el esposo. Hermano, ¿sabes qué quiere decir aquí la Biblia? En pocas palabras, hay cosas que nunca se podrán dejar de última hora. Yo no escuché nada, hermano. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Se lo voy a volver a repetir. Hay cosas que nunca se podrán dejar de último. Hay gente que está jugando con la salvación y se la pasan hablando: haré como el buen ladrón. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Dios tuvo misericordia. Una bala perdida en la cabeza, ahí mismo queda la persona. Un terremoto, a la persona no le da tiempo de arrepentirse. Tantas cosas, un accidente en avión, no le da a la persona tiempo de arrepentirse. Dice la Biblia que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, dice la Biblia, hermano, esto no tiene pérdida, entraron a las bodas del Cordero. Habrá un resto de la iglesia que se va a quedar en el rapto de la iglesia. Yo no escuché nada. Algunos dicen: toda la iglesia se va. No se va toda. Dios quiere una novia preparada. El Espíritu Santo viene a preparar novia al Cordero de Dios, así como el siervo de Abraham le fue a preparar esposa a Isaac, y el siervo de Abraham es una figura del Espíritu Santo, Rebeca es una figura de la iglesia, e Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero resaltar lo que está en el versículo 5, que dice: tardándose el esposo. ¿Sabes, hermanos? Las iglesias dormidas no quieren oír de las señales de la segunda venida de Jesús. Hay gente que quizás aquí pueda decir: ese tema me asusta, ese tema la verdad es que es muy enredado, no lo entiendo mucho, no me interesa lo que diga. Es necesario que sepamos las señales de la segunda venida de Jesús. Entonces, aquí lo dice bien claro: las mujeres dormidas no le prestaron atención y no se prepararon, hermanos, porque estaban dormidas. Y esto nos habla, hermanos, de que se puede caer en un sueño espiritual. Me subieron el sueldo, cómo Dios me ha bendecido, se me presentó el hombre de mi vida, gloria a Dios.
acabo de comprar esa casa, ¿qué más puedo pedir? Tengo casa, carro. Te puedes dormir. Acuérdate, hermanos, que dice la Biblia que los afanes, escucha, hermanos, a veces hasta ni los demonios pueden hacer eso, pero algo que no pueden hacer los demonios se llaman los afanes de la vida. Pueden ahogar la palabra de Dios. Yo no escuché nada, hermanos. Los afanes de la vida pueden ahogar la palabra de Dios. Y las iglesias dormidas, hermanos, los quiero resaltar, porque hoy la iglesia ha caído en un letargo espiritual. Hermanos, hoy es el tema, hermanos, las iglesias de prosperidad, que una vez se levantaron humildes, empezaron a crecer, hermanos, y Dios nos guarde, empezaron a hablar del arrepentimiento, de la sangre, de la cruz, del precio de ser discípulo. Ellas empezaron otra vez a dormirse, y ya no hablan de la segunda venida de Jesús, ya no hablan de las señales, y quizás pueden tener una idea general de la segunda venida de Jesús, una idea muy global de la segunda venida de Jesús, pero no saben acerca de las señales que están sucediendo delante de nuestros ojos. Hoy les está ganando el tema de la prosperidad, de los pactos en dinero, cosas que no son de Dios, son iglesias dormidas. Y el Señor le responde a todos estos burladores cuando dicen: ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Y estos ignoran que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque sé que más de uno estará diciéndose aquí: bueno, yo hace rato vengo escuchando que Jesús viene pronto, Jesús, hermanos, hace 2000 años murió, ¿y qué? ¿Y qué? Para ti, te la devuelvo. ¿Acaso no sabes que 1000 años para Dios son como un día? Y un día para Dios son como 1000 años, como el ayer que ya pasó. Quiero decirte que para Dios, Jesús no murió hace 2000 años. Jesús murió hace 2 días. Yo no escuché nada. Y Jesús viene en este milenio, Jesús viene. Él viene pronto. Y quizás muchos cristianos se olvidaron de que Jesús viene pronto. Otros cristianos piensan que esto es cuestión de 100, 200, 500, 800 años. Hermanos, la segunda venida de Jesús está a la vuelta de la esquina, hermanos. Está más cerca de lo que usted piensa. Y esto es un llamado, hermano, a una total consagración. La Biblia dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es lo que están haciendo hoy en día. Los que están enseñando que el tema del pacto en dinero es bíblico, están apostatando de la fe, están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos son doctrinas de demonios. Yo no escuché nada, hermano. Entonces el tema de la prosperidad, hermano, le está haciendo mucho daño a la iglesia. Creen que se van a quedar en esta tierra. Hermanos, y todos los que estén en este lugar, que tengan ese afán de atesorar aquí en esta tierra, no te estás preparando para la segunda venida de Jesús. En esta tierra, la polilla, el orín, corrompen. El dinero en tu cuenta bancaria no te va a servir de nada. El trabajo no te va a servir de nada en cuanto a la salvación. Las especializaciones, la maestría, no te va a servir de nada. Porque ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? ¿Lo quieres hacer? Hazlo, no hay problema. Pero no descuides la relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Este es uno de los mensajes perdidos en la iglesia. La segunda venida de Jesús. La segunda. Y si aquí dice a medianoche, algo hay. Y quizás a más de uno les pueda coger la medianoche espiritual. Esto nos habla de tinieblas. Esto nos habla de oscuridad espiritual. La medianoche. Y cuidado aquí, hermanos, hay más de uno aquí en medianoche. El profeta Daniel habló de los tiempos del fin. El profeta Daniel existió unos 700, 800 años antes de Jesús. Los apóstoles originales predicaron la segunda venida de Jesús. Y los falsos apóstoles hoy en día, lo único que predican es prosperidad, dinero y le quitan la lana a las ovejas.
Los cristianos de hoy no creen en un retorno literal de Jesús. Y los que sí creen, hermanos, piensan que Jesús va a venir en varios cientos de años más adelante. No es así. Jesús habló este mensaje. Si usted se lee el versículo 1 del capítulo 24, volvamos ahora sí al Evangelio de Mateo. Jesús habló este mensaje, hermanos, cuando el templo estaba siendo reconstruido. El templo de Jerusalén. Esta era la segunda vez que era reconstruido. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? ¿Ven cómo ustedes están viendo el lujo en la iglesia hoy? ¿Lo están viendo? Jesús les dice a ellos: no quedará piedra sobre piedra. ¿Ven los jóvenes cómo están hoy en día, que se creen invencibles? A los jóvenes les digo, yo también fui joven y soy joven, pero antes era más joven, no quedará piedra sobre piedra. Los ricos nunca creen que van a empobrecer. Les digo, no quedará piedra sobre piedra. Los ateos creen que nunca le darán cuenta a Dios. No les quedará piedra sobre piedra. Aleluya. Son palabras de Jesús, hermanos, y no hay ningún libro con un cumplimiento profético más admirable que la Biblia. El adúltero, el mujeriego, el alcohólico, el drogadicto creen que pueden seguir así, y también se les dice: no quedará piedra sobre piedra. Al culpable, que nos da rabia ver en televisión y que la justicia exonera, no quedará piedra sobre piedra. Los ladrones de cuello blanco, no les quedará piedra sobre piedra. Los políticos que creen que pueden seguir robándose el dinero a través de contratos amañados, no les quedará piedra sobre piedra. Yo no escuché nada. Esto es muy serio, hermanos. La vida cristiana es muy seria. Quizás más de uno vino: bueno, voy a ver qué va a decir el pastor, voy a distraerme. Te está jugando la vida eterna. La primera señal de la cual nos habla Jesús, usted la puede encontrar en Hechos capítulo 2, en el versículo 17, cuando dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. La primera señal, hermanos, esta es una de las señales de los tiempos finales. Se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es lo que está sucediendo en la iglesia. Vuestros jóvenes verán visiones. Es lo que está sucediendo en la iglesia. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Es lo que está sucediendo en la iglesia. Una de las señales, hermanos, al Espíritu Santo hoy por hoy, hermanos, con todos los errores de la iglesia, todavía sigue aleteando sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo todavía se va a derramar más y va a venir con más poder sobre esta iglesia, hermanos, porque estamos en los últimos tiempos. Jesús dijo: del interior de los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el profeta Joel habló, hermanos, acerca de la lluvia temprana. La lluvia temprana es una referencia a Pentecostés. Y la lluvia tardía es para estos tiempos. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. La segunda señal de la cual nos habla Jesús se llama el resurgimiento de los falsos profetas. Siempre ha habido falsos profetas, pero no tanto como hoy, hermano. Un profeta de Dios es el que habla las palabras de Dios, basados en su palabra. Es decir, hermanos, que un falso profeta es el que da un mensaje que Dios no ha aprobado y que no está en su palabra. Los pastores de la prosperidad son falsos profetas. Hermano, eso es así de delicado, es más delicado de lo que usted piensa. No piense que el falso profeta es el que va de entrada a decir una herejía. Por supuesto que eso es cierto, pero el falso profeta entra encubiertamente. Falso profeta. La muestra está en la proliferación de sectas y enseñanzas que no son bíblicas dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo. Predicadores haciéndole beber gasolina a la gente. Predicadores haciéndole fumar para que dejen de fumar. Proliferación de enseñanzas.
Hermanos, y aunque usted no lo crea, los falsos profetas, aun cuando no se den cuenta, están preparando el camino para el anticristo. El anticristo será un gobernante mundial. Este desorden que hay, la gente puso hace un poco menos de 7 años, en 5 años creo, un poco más, no sé, a Obama la esperanza de la humanidad, porque quizás Estados Unidos ha sufrido grandes problemas de discriminación, y al ver un presidente de color, eso le cambió el panorama. Pero hermano, ni Obama ni la ONU son unos totales fracasos. Estoy hablando de su política. La ONU es un fracaso, no puede con el tema de las drogas, antes les ayuda. La ONU no puede, hermanos, con el tema el contrabando de armas, antes les ayuda con sus políticas. El único que puede salvar a la humanidad se llama Jesucristo de Nazaret, hermano. Aleluya. Esta señal, hermano, tendrá una importancia especial hacia el fin del mundo. De hecho, hermanos, que podemos ver, hermanos, la cantidad de malas enseñanzas, de enseñanzas que no son bíblicas, hermanos, en los tiempos actuales. Esto nos habla de un desenfreno religioso. Hoy hay iglesias, hermanos, concilios de iglesias apoyando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El día de ayer, Irlanda, un país en el papel que es de profundo arraigo católico, el gobierno de Irlanda le delegó al pueblo, bueno, el pueblo vote a ver si quieren el matrimonio homosexual. ¿Qué creen que hizo el pueblo? El pueblo dijo sí, y muchas veces la voz del pueblo no es la voz de Dios, sino es la voz del diablo. Es engaño religioso, engaño, apostasía. Esto se llama literalmente apostasía, rebelión a la fe, rebelión. Es una rebelión abierta. Ya se están aliando, hermanos, con otras religiones, hermanos. Y no me venga con el cuento que todas las religiones son buenas, que hay que ir donde se hable de Dios, no importa dónde. No es así. Ninguna religión salva. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Y por algo Jesús, hermanos, en este pasaje lo puso de primero. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Aquí viene la respuesta. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Falsos profetas. Miren, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. El versículo 5, el 4 dice, mirad que nadie os engañe. El versículo 5 viene la respuesta. Es decir, hermano, que todo falso profeta, en cualquier tiempo, sencillamente está ocupando y quiere ocupar, se dé cuenta o no se dé cuenta, el lugar de Jesús. Quiere reemplazar a Jesús. Porque aquí dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el verdadero apóstol. Yo soy el Cristo. ¿Y cuál es el resultado? A muchos engañarán. No descuides la lámpara, dígale al hermano. Dígale, no descuides la palabra. No descuides la palabra de Dios. Aleluya. Número 3. Tercera señal, se llama guerras y rumores de guerra. Siempre ha habido guerra, yo sé que me va a decir eso. Siempre ha habido guerra. Y siempre ha habido rumores de guerra. El punto es, hermanos, que todas estas señales juntas deben llevarnos a pensar otra cosa. Las guerras que hoy se están viendo, hermanos, como nunca la historia de la humanidad se ha visto envuelta, hermanos, nuevamente a una hecatombe nuclear. Tenemos un rumor de guerra entre China y Japón. Tenemos un rumor de guerra entre el mar de China, o sea, al sur de China, peleando por unas aguas, está Filipinas, Tailandia. Vea noticias, hermano. No coma cuento. Cómase la palabra de Dios. Hay un rumor de guerra en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Hay rumores de guerra en Irak, en Siria, en Ucrania, en Rusia, en el Ártico. Hay rumores de guerra en Irán, en el África, en Corea del Norte. Rumores de guerra en el mundo árabe.
Miren cómo se ha descompuesto el mundo musulmán. Hace unos 15 o 20 años atrás, para nosotros el mundo musulmán era desconocido, ¿verdad? Pero ahora le estamos viendo las verdaderas raíces. El Islam no es una religión de paz, el Islam es una religión de guerra terrorífica. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, y si le mochan la cabeza, que me la mochen. Le agradezco a Dios porque iría para el cielo muy rápido. Están matando a cristianos allá simplemente por definirse por Jesús. El Estado Islámico, que valga sea de paso, ahí está aprovechando el terreno de Estados Unidos, hermanos, para desbancar a Siria, para complicarle la vida a los iraníes, para poderse quedar con el petróleo, hermanos. Pero te quiero decir algo, el Estado Islámico desaparecerá, es necesario, y creo que Dios va a utilizar a Israel para hacer desaparecer al Estado Islámico. Así de sencillo, porque Israel es una nación indestructible, aunque muchos odien a Israel. Nosotros los cristianos debemos amar a Israel, no por lo que ellos hacen, porque los gobernantes seguro que hacen cosas malas, es por la promesa que de ahí vino la palabra de Israel. Es porque de ahí vino nada menos y nada más que nuestro Señor y Salvador. Y el diablo se quiere vengar destruyendo Israel. Por eso es que hay tanto antisemitismo. Hay naciones que están aprobando al Estado palestino como Estado. Y probablemente surja, es lo más probable. Pero quiero decirte que toda esa tierra le pertenece a Israel porque Dios se la ha dado, así está en su santa palabra. Si usted lo cree, recíbalo y déle un aplauso al Señor. Número 7, hermanos, calamidades en el mundo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, es lo que estamos viendo, el ébola, una peste manipulada genéticamente para enfermar, para volver rico a las empresas farmacéuticas, hermanos. Esto es una mafia internacional. Pestes, la gripe aviar, hermanos, el SIDA, hambres. Habrá hambres, hermanos. En Colombia aquí hay hambre. En estos días, hermanos, como siempre, eso, si salen las noticias porque ya es demasiado grave, pero todos los días mueren niños por desnutrición. Increíble. ¿Cómo es posible que se muera un niño por desnutrición? Políticos que se roban la plata, que se roban la bienestarina para dársela a los puercos. ¿O usted no ha escuchado esa noticia? Bienestarina que la debe organizar el bienestar familiar, la ha encontrado en criaderos de cerdos. Dios, increíble, hermano. Pestes, hambre y terremotos. ¿Ha escuchado de terremotos últimamente? En Nepal ha temblado no sé cuántas veces. Han habido réplicas, dicen que rodaron el Everest medio metro, hermano, increíble. El monte Everest, el pico más alto del mundo, creo que medio metro, si alguien me corrige. Terremotos allá otra vez cerca de, aquí ha temblado en Ecuador, en Colombia, aquí recientemente, hermanos. ¿Qué nos está hablando esto? Quiero recordarte, hermanos, que cuando Jesús muere, tembló. Cuando Jesús resucita, tembló. Y cuando vino el Espíritu Santo, tembló. ¿Qué nos está diciendo? Esto, que la tierra está pidiendo un cambio. ¿Cuántos están pidiendo un cambio aquí, hermanos? ¿Cuántos se han sentido desesperados y han querido ir a las calles con carteles? Pedimos un cambio, pedimos un cambio. Están gritando ustedes, más de uno aquí está pidiendo un cambio. La tierra, quiero decirte, te estoy hablando del globo terráqueo. La tierra está pidiendo un cambio porque ella misma quiere ser liberada, esperando la manifestación de los hijos de Dios, hermanos. Aleluya. Aleluya. La tierra está pidiendo un cambio, hermanos. La tierra quiere ser liberada de servidumbre. Quiere decir, hermanos, que cuando Cristo haga cielos nuevos y tierra nueva, ningún terremoto va a haber. No va a haber calor. No va a haber llanto, maldad. No va a haber, hermanos, ni una
gota de enfermedad, hermanos, porque la misma tierra está suplicando ser liberada. Algo pasó cuando se metió el pecado, dañó la tierra, dañó la creación. Ahora es el hombre por el hombre devorándoselo, y la tierra está protestando. Por eso es que está temblando. Por supuesto que Dios esto lo tiene establecido en la palabra. Y van a venir terremotos más terribles en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Estos terremotos van a causar la división de islas. Van a causar que se muevan islas cientos de kilómetros. Estas señales, hermanos, simplemente estoy diciendo algunas. Hay algunas cosas que son más profundas, de las cuales hablamos aquí varias semanas, que tienen que ver con las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira que están publicadas en internet. La tierra, hermano, la tierra misma está protestando. Y no le tire mente, no es como la protesta de los ambientalistas. Por supuesto que están haciendo una batalla legítima, pero más que eso, es espiritual. La tierra quiere ser liberada. La tierra está cansada del hombre que está dañando la tierra. Y la Biblia dice que Dios va a mandar juicio sobre la tierra a los que han dañado la tierra. Están sacando petróleo abruptamente por el sistema de fracking, si lo has escuchado. Están inyectándole químicos y se están dañando las reservas de agua. California, en Estados Unidos, en Texas, en muchos estados de los Estados Unidos, se están viviendo las sequías más grandes de la historia de los Estados Unidos. México está sufriendo sequía, el problema del narcotráfico. Simplemente les estoy diciendo algunos países, porque la tierra está sufriendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ayer hablaba ahí mi Mauricio acerca de nuestra ciudadanía celestial. Y le doy la gloria a Dios por ello, porque le oro a Dios para que en esta iglesia haya dimensión de lo eterno. Muchos todavía están dando vueltas, Señor, si me consagro, si no me consagro. Pero quiero decirte, Dios te está llamando a la salvación. No estés jugando con Dios. Cuidado te quedas por ser una virgen imprudente, una virgen insensata. No creo, hermanos, que a estas alturas ya, con tanta apostasía que estamos viendo, todavía haya que empujar a la gente a congregarse, a ayunar, a prepararse en el discipulado, a jalarle las orejas a la gente, hermanos. Este tiempo, hermano, nos tiene que hacer llevar una vida apresurada para con Dios. No han llegado aquí los nuevos que han llegado. Les quiero decir, no es casualidad que hayan llegado aquí. Jesús viene literalmente a poner los pies en esta tierra y va a mandar en Jerusalén por 1000 años. ¿Estarás tú allí? Los que te puedes quedar en el rapto de la iglesia, y los que se queden en el rapto de la iglesia la van a pasar más difícil. La van a pasar más difícil. Hermano, me está asustando. Eso da miedo. Lo que viene para la tierra, para la humanidad, es terrorífico. El anticristo va a mandar, y el que no adora al anticristo no podrá comprar ni vender comida, ropa, de cuanta cosa. Qué terrible esto, ¿verdad? Viene un cambio de gobierno muy pronto, pero antes que venga ese cambio de gobierno, la tierra será llevada, porque es necesario que sea quitada de en medio el que lo detiene, la iglesia. Calamidades del mundo, hermano, terremotos, hambre, pestes. Pero el versículo 8 dice: esto será el principio de los dolores. Simplemente es el principio de los dolores. Otra señal, hermana, se llama persecución a los cristianos. El versículo 9-10 dice: entonces os entregarán a tribulación. Si bien esto es específico en el tiempo de la tribulación, estamos viendo, hermanos, hoy en día, estamos viendo cómo por leyes persiguen a los cristianos. Cómo por leyes impiden orar en el Congreso, en el Capitolio, en los consejos municipales. Cómo por leyes en otros países les impiden que lean la Biblia y que repartan Biblias en colegios públicos. Por leyes impiden que se quiten símbolos religiosos. Más allá de cualquier símbolo religioso,
realmente el fondo de todo esto es ataque a todo lo que huela a Dios, a todo. Yo no escuché nada, hermanos. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana? Espero que este mensaje también te ayude a tomar una decisión. Y no solamente a despertar la curiosidad espiritual, sino que salgamos, si es que aquí hay alguno, de la sensatez, de la insensatez espiritual, del estado de letargo en que pudieran estar algunos aquí. Otra señal, dice aquí, dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán. Eso es lo que está sucediendo en el mundo árabe. Es difícil ser cristiano en Corea del Norte. Es difícil ser cristianos en China. Y tú aquí tienes toda la libertad para que vengas, pero no vienes porque se te acabó la plata, porque estás cansado, porque te pusieron muchas tareas. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Pídale a Dios que lo mande para Corea del Norte. Pídaselo entonces. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere? ¿Un evangelio fácil, hermanos? ¿Por qué hemos caído en el evangelio fácil? ¿Por qué hemos caído en el evangelio sin esfuerzo? Yo no escuché nada, hermano. El cristianismo, hermano, es exigente. Aquel que quiera ser discípulo de Jesús tendrá que negarse todos los días a sí mismo, cargar con su cruz y seguirle. La segunda venida de Cristo está cerca. No estés jugando más con el pecado. No estés jugando más con el evangelio, con que Dios me perdona, Dios es amor, pero también quiero recordarte que dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Persecución a los cristianos, podemos ya experimentar el rechazo, la persecución, muerte, tal como lo estamos viendo en el mundo árabe. Número 6, otra señal se llama la multiplicación de la maldad, versículo 12. Miren lo que es el tema de los falsos profetas, hermanos. El versículo 4 lo dice, el versículo 11 lo repite, muchos falsos profetas se levantarán, y el versículo 23 también lo dice, 24. O sea, 3 veces está el tema de la falsa profecía en un solo pasaje. O sea que esto es terrible, hermano, de verdad. Hay una exhortación a que la iglesia se prepare, a que la iglesia escudriñe las escrituras y no deje los discipulados. Aleluya. La sexta señal se llama la multiplicación de la maldad. El versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como lo estamos viendo, el hijo matando al padre, el padre violando a la hija, dejándola embarazada y promocionando el aborto. La mujer se consigue otro marido, el padrastro embaraza a la niña y promocionando el aborto. Hay una polémica grande en Paraguay de una niña de 10, 11 años embarazada. Está la ONU feliz. Están felices porque quieren matar a ese niño. ¿Por qué no lo llevan al final términos a ver por lo menos qué dice la ciencia médica, a ver objetivamente qué riesgos hay? De si no hay riesgo, entonces que nazca ese niño. Ayer o en estos días, una anciana señora de 65 años en Alemania. 65 años. Pregúntale a la hermana, ¿tú cuántos años tienes? Ya tenía hijos, un hogar organizado. Yo no sé cuántos años tenía la hija última. La hija última le dijo, quiero un hermanito. Ella se hizo un tratamiento. ¿Cuántos vieron esta noticia? Mano, vea noticia. Se hizo un tratamiento para quedar embarazada y una señora de 65 años acaba de tener cuatrillizos. La anciana, bueno, no es anciana, digamos está bien, pero digámoslo así, la anciana, la mujer de más edad en tener cuatrillizos. Y al principio fue muy criticado los médicos que la apoyaron, y ella se decidió porque ella seguramente ama la vida y sé que Dios va a hacer algo en ella para que ella se salve. Hay que amar la vida porque Dios es la vida y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hermano. Aleluya. Multiplicación de la maldad, hermanos. Estamos viendo delante de nuestros ojos un incremento, hermano, increíble y asombroso de la inmoralidad, de la maldad, de la violencia. Estamos viendo en estos días cómo se dispara eso. Los gobiernos no saben qué hacer
con el tema del microtráfico. No se preocupe, lo terminarán apoyando. Lo terminarán apoyando. Y no en vano, hermanos, aunque usted no lo crea, el narcotráfico, la drogadicción, es una señal de los últimos tiempos. ¿Ha leído usted en Apocalipsis que no se arrepintieron de sus hechicerías? ¿Cuántos lo han leído? ¿Sabe cómo se llama esa hechicería en griego? Farmakeia, fármacos. Eso es drogadicción. Eso es lo que estamos viendo. Muchos aquí de los que nos están acompañando de la fundación peleando para salir de eso. Han dejado teléfonos. He llamado y me ha dado el asombro, me ha dado el asombro que cuando los llamo para saludarlo, me contesta la mamá, me contesta un familiar que ni siquiera viven aquí en la ciudad. Hermano, ellos allá han expresado su dolor por el estado de sus hijos. Los políticos no saben lo que están haciendo, porque el diablo los ciega. Y ya cuando esté la maldad hecha, cuando ya venga la legalización de la droga, dejémoslo así, porque ya esto está acostumbrado que el pueblo se nos va a levantar y prefieren es un voto político antes que la salud del pueblo. No saben lo que están haciendo. Están dañando sus cuerpos, pero en Jesús hay solución. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Aleluya. Todas las formas de perversión sexual las estamos viendo hoy en día. Matrimonios de hombres con hombres, mujer con mujer, delante de nuestros ojos. Mujeres pagas online para desnudarse. Y dependiendo de la tarifa, ellas se desnudan dependiendo de lo que se pague. Las mal llamadas mujeres prepago. ¿Dónde cayeron? ¿Cuándo cayeron? ¿Cómo empezaron a caer así? Si cuando ellas tenían 5 o 7 años, era una niña inocente, se empezaron a prostituir. ¿Cuándo se empezaron a prostituir? Algo pasó. Algo pasó. Y Jesucristo lo dice bien claro en el versículo 37. Allí lo dice, como en los días de Noé. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿A qué se refiere como en los días de Noé? Incremento de la maldad. ¿Sabe qué llevó a Dios a destruir el mundo por el diluvio? La maldad. El pecado ya había llegado a su límite. Dios tiene un pecadómetro en el cielo. Dios tiene un termómetro para medir el pecado en el cielo. Y yo no sé cuál es la medida, pero cuando ese termómetro llega a su punto límite, Dios envía juicio sobre una nación. No importa que en esa nación haya gente que ame a Dios. Así sea que haya cristianos. En Nepal murieron cristianos en servicios. En Nepal murieron cristianos. Es que cuando la maldad llega al límite, Dios es justo. Dios es justo. Esos cristianos que murieron, derecho para el cielo. Los demás, hermanos, para el infierno. Así de sencillo. La multiplicación de la maldad. Jesús le habla como serán como en los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Esto es una expresión para decir que el matrimonio era de poca importancia. Hoy el matrimonio entre un hombre y una mujer es de poca importancia. Todos aquí, todos venimos de un hombre y una mujer. Número 1, la Biblia lo dice. Y número 2, la ciencia lo dice. Es tan lógico, hermanos, que venimos de un hombre y una mujer. Y ahora muchos cristianos, inclusive para parecer modernos, oye, es que estamos en otros tiempos. Sí, la ciencia no ha cambiado. La genética humana no ha cambiado. El ADN del hombre es hombre y el ADN de la mujer es mujer. Pero el diablo los ha engañado tanto que les ha dicho, es que soy hombre en cuerpo de mujer y mujer en cuerpo de hombre y viceversa, del mismo modo, en sentido contrario. ¿Sí me entendió? Aleluya. Esto se llama como en los días de Noé. Pero también Jesús le llama en Lucas 17 del 28 al 30, no lo busque, como en los días de Lot. ¿Sabe qué sucedió en los días de Lot? Fue destruida Sodoma y Gomorra por la inmoralidad sexual, por el homosexualismo. Hermanos, y no es casualidad que el tema del homosexualismo esté rampante en este tiempo.
Hermanos, tarde o temprano vendrá juicio sobre la tierra. Tarde o temprano. Se quisieron acostar con los ángeles que envió Dios, imagínense. Quisieron abusar sexualmente de los ángeles. Y Lot terminó pagando el precio porque sus hijas lo emborracharon. La mayor, al día siguiente la menor. De ahí salió los moabitas y los amonitas. Esto no es un juego, hermanos, es el tema de la sexualidad. El jueves vimos, hermano, usted no vino, hermano, oiga el mensaje del jueves, se lo recomiendo. Hablé de la insistencia de la palabra de vivir vidas santas. Nuestro cuerpo tiene que vivir una vida santa para Dios. Los que no están casados aquí, hermanos, pongan el acelerador y cásense delante de los ojos de Dios. La unión libre es un pecado. Esto lo hemos dicho innumerables veces. Casarse por lo civil ante notario es pecado. Tiene que ser completo. Tiene que Dios darle el sello de la aprobación. Aleluya. Yo no escuché nada, hermano. Sentí el mismo silencio de hace un tiempo cuando empecé a hablar estos temas. Inmoralidad sexual, hermanos, pululando. Otra señal se llama la predicación del evangelio en todo el mundo. Allí lo dice, hermanos, y será predicado este evangelio en el versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no solamente en el mundo romano, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El mundo va a recibir una asombrosa predicación del evangelio por medio de los 144,000, y después le explico porque después se enreda. Así de sencillo. Después de eso va a venir el fin. Pero primero es el rapto de la iglesia. Hay otra señal que lo dice el versículo 29. Señales en el sol, en la luna y las estrellas. Los científicos, hermanos, están locos. No saben cómo explicar las múltiples manchas solares, hermanos, y nuevas que han salido en el sol. Las nuevas señales, hermanos, porque es, digámoslo así, es muy fácil hablar de señales en la tierra, es obvio, todo el mundo tiembla, todo el tiempo tiembla, las guerras, pero muchas señales están ocurriendo en el cielo. Usted no se da cuenta, pero hermano, leo muchas noticias que tienen que ver con la astronomía y están los científicos asombrados de muchas cosas que no le hallan explicación. Señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas. Las potencias de los cielos, hermanos, se están conmoviendo. Otra señal, hermanos, se llama la restauración de la nación de Israel. Israel como nación existe desde el año 48. Tiene, no sé, saque la cuenta, no tiene 70 años como nación. 67, 68 años. Y mire lo que dice el versículo 32. Esto lo dice el mismo Jesús. Versículo 32 dice... Versículo 32 del capítulo 24. Dice de la higuera. La higuera es una figura de la nación de Israel, si no sabía. ¿Cuántos no sabían? A ver. La higuera representa a la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna, Israel ya está tierno. Israel en poco tiempo pasó a ser una potencia mundial en lo económico, en lo militar y en lo nuclear. Israel no es una cualquier nación. De la higuera aprended esta parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, esto es producir frutos. Algunos relacionan a esta expresión brotar hojas como la tribulación. Dice... Sabed que el verano está cerca. El verano representa a Jesús. Y el hecho, hermanos, de que Israel haya nacido como nación hace 67 años, esto nos habla de manera poderosa que la segunda venida de Jesús está cerca. Supongamos, hermanos, que aquí esta iglesia existiese hoy no es el 2015, hoy es 1945. Aquí, en plena guerra mundial, la nación de Israel no existía. 3 años después, viene y crean la nación, o sea, como nación, con sus límites, con sus normas, porque Israel siempre estuvo ahí, los judíos siempre estuvieron allí. El punto es, hermanos,
que si hubiésemos existido en el año 1945, usted y yo no hubiéramos visto de cerca el surgimiento de Israel. Hitler mató en masa más de 6 millones de judíos. ¿Quién lo creyera? Que 3 años después Israel es nación. Hermanos, el verano está cerca. Y cuando, como lo dice Jesús en Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Cristo viene por segunda vez, hermanos. Aleluya. Hay más señales, hermanos, pero simplemente quiero decir la última señal, hermanos. Aquí lo está en el versículo 15, ahí está. Es la última señal, se llama la construcción del templo de Jerusalén. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde está el templo de Jerusalén de los judíos en este momento, hermanos? ¿Existe? No existe. O sea que el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. Ya se dice que están los planos, ya se dice que están todas las maquetas, que ya tienen bloques hechos, ya tienen hecho el altar de los holocaustos. En estas semanas atrás vi esa noticia, ya han construido piezas los judíos, ya están preparando a los sacerdotes, ya existen para otra vez volver, hermanos, a reactivar ese sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. El templo de Jerusalén va a ser una realidad. La abominación desoladora se refiere a algo que ocurrió tiempo atrás, hermanos, cuando Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo en el altar y edificó un altar de Zeus en el templo. Eso fue, no me acuerdo, creo que para la época de los macabeos, de los hermanos macabeos, unos 180 años antes de la muerte de Jesús, creo, si no estoy mal. El punto es, hermanos, que esa abominación desoladora la va a hacer el anticristo en el templo de Jerusalén. Va a erigir una imagen grande que pueda hablar el anticristo. Hermanos, todas estas cosas se están juntando, hermanos, todas estas cosas. Y antes de la segunda venida de Jesús, hermanos, va a ocurrir el evento más grande que está esperando la iglesia y se llama el arrebatamiento de la iglesia. Dice Jesús, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar juntamente con el Señor para siempre. La iglesia, hermano, va a ser removida de este lugar porque no estamos llamados para ira y Dios va a desatar ese período que se llama la ira de Dios. El día del Señor es un gran tiempo de venganza. Y la iglesia, hermanos, sufrió la ira en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta mañana. Y yo de verdad le oro a Dios para que en esta mañana haya gente que se decida por Dios. Haya gente que ya deje de estar en la religiosidad. Haya gente que hoy tome una determinación por Jesús y le entregue su vida a Dios. Vamos a orar y póngase de pie.